vez por la invitación, por estar acá. Y voy a partir con un texto, vamos a leer hartos pasajes. Hechos 7:22. Dice, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esto lo leímos ayer. También el pasaje en Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vimos que a la luz de la Escritura no es malo, al contrario, ser enseñado en la sabiduría de los egipcios, ni tener éxito en las tareas seculares. Al contrario, deben agradecerse. José la celebra, le pide a sus hermanos que le cuenten de sus logros en Egipto, su gloria. Y vimos que son insumos para el servicio del Señor Jesús, y que hay y debe haber una atención permanente que obliga a un equilibrio permanente en el creyente. El equilibrio que vimos en Daniel, el equilibrio de la resolución previa, tomar previamente el compromiso, el no moral, proponer en el corazón, no contaminarse, no cambiar de nombre, no hacerse caldeo, para calzar en el mundo, para triunfar, anticipar los desafíos. Y este equilibrio lo enseñó también, lo vimos brevemente el Señor Jesús cuando dice que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El equilibrio del ciudadano, del hijo, del padre, del trabajador creyente en este mundo. No son del mundo, dice el Señor. Pero vimos también la enseñanza, pagada todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, honrad al rey, es decir, supeditar al plano celestial el plano temporal. Bueno, la sabiduría y riquezas de los egipcios. Y guardando este orden predeterminado, las riquezas de Egipto son de valor, serán de valor, pero no tienen el mismo valor que las del vituperio de Cristo, que Moisés tuvo como mayores riquezas. Eso dice el texto. Fueron mayores riquezas para él las del vituperio de Cristo que la de los tesoros de los egipcios. Nada en este mundo caído puede alcanzar las riquezas de Cristo. Pero las herramientas son esenciales y son fundamentales para cumplir el mandato del Señor en este mundo y ser buen ciudadano, como dijimos, para avanzar el reino de Dios. Buenos ministros y testigos, en palabras de Pablo, cuando le dice a Agripa que para esto me ha parecido, para que seas ministro y testigo. Bueno, teniendo claridad entonces del plano en el cual están los tesoros de los egipcios, su sabiduría, todo lo relacionado, pero teniendo claro que no hay verdades celestiales en este plano. Y la instrucción vimos que es necesaria y deseable para un creyente. El conocimiento terrenal incluso puede acercar al hombre a Dios. En el libro de los Hechos, cuando Pablo está hablando en Atenas, dice que le ha puesto límites para que te busquen, para que pueda acercarse. Y en el ejemplo de los magos, brevemente citamos ayer, ellos fueron satisfechos cuando se encontraron con Cristo mismo. De eso se trataba finalmente. Les ayudó, su instrucción, por supuesto, les ayudó a acercarse, pero Cristo es el que satisface. Ahora, vimos harto de Daniel, algunas cosas de José también, y hablando de Moisés también, quisiera hablar un poco más de Moisés y decir, sabemos que fácilmente podría haber disfrutado de los privilegios del poder, de la riqueza de Egipto como príncipe, podría haberse identificado con orgullo a lo largo de toda su vida como un egipcio. En cambio, a pesar de su apariencia exterior establecida, su vestimenta, sus maneras, su corte de pelo, su tonsura probablemente, todo aquello, él evitó todos los privilegios del rango egipcio y se puso del lado del pueblo oprimido. Garantizó al hacer eso el maltrato. Y reconoció también que la forma de ver la vida egipcia era pecaminosa y que la vida recta debía encontrarse más bien con los humildes hebreos que él conoció desde niño. A pesar de su pobreza, eran el pueblo elegido. No sé si tengamos tiempo, pero si no tenemos, solo mencionar de que era muy rudimentario el conocimiento de Dios que tenían los hebreos, los que estaban ahí en Gosén. Yo siempre pienso que cuando le dice, ¿cuál es tu nombre? Moisés dice, ¿qué les digo? Porque era la pregunta que ellos se harían, ¿cómo se llama?
Hay un Dios, sí, le hizo promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestro padre, pero ¿quién es él? Bueno, entonces Moisés ahí está, opta por un camino, pero mucha claridad no tiene en cuanto a detalles y a los propósitos. Y Moisés, sabemos, tiene que huir de Egipto, lo leímos también, dio muerte a uno que maltrataba probablemente reiteradas veces, y ya Moisés no aguanta más, pero yendo a Faraón, dice Éxodo 2:15, de este hecho procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Y aquí Dios está obrando de una manera que Moisés seguramente no reconoció en ese momento, y a veces virtualmente nunca podemos entender cómo nuestras fallas, nuestras miserias, nuestras emergencias, nuestros momentos de crisis pueden terminar conduciendo a una bendición. Porque Moisés fracasó. Fracasó porque quiso hacerlo a su manera, en su tiempo, y lo que le dice el israelita, le dice, le deja ver que él no es el nuevo mejor amigo de los israelitas. No lo van a aclamar así, al contrario, les genera un problema, porque hay un supervisor que falta, habrá una investigación, y los van a culpar a ellos. Entonces, ya todos sabían que había sido Moisés. Entonces Moisés, en su intento, comete un asesinato, y lo que había tratado de hacer desde el punto de vista de su pueblo para ayudarles y acelerar un llamado que debe haber sentido en un momento más bien patriótico, humano, fracasó. Quiso hacerlo por sus propias manos. Entonces, desde el punto de vista de Moisés, es un desastre lo que ha hecho. En su intervención tratando de ayudar a otro de los suyos, se ha metido en un tremendo problema. Actuó bien en el sentido de altruismo, dio al oprimido, y vamos a ver que esto persiste en la vida de Moisés. Moisés es un hombre que tiene alto concepto de la justicia. Así defiende, no creo que lo alcancemos a ver, a las pastoras, entre ellas Séfora, las defiende de los pastores que vienen a aprovecharse. Moisés tiene el sentido de la justicia, de ayudar al desvalido, al necesitado, pero aquí lo traiciona ese buen espíritu que tiene. Bueno, y alguien ha dicho que esa es la naturaleza del liderazgo. Los mejores intentos a veces de ayudar son defectuosos en sí mismos. Aunque sean bien intencionados, pueden producir resentimiento. Y Moisés no fue reconocido ni aceptado por su pueblo, y Esteban dice, él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué podemos decir de este punto? Es que el deseo correcto, que muchas veces tenemos deseos correctos, pero nuestra ejecución es pésima. Y Moisés tuvo un deseo natural, le vino al corazón, dice Esteban en Hechos 7:23, le vino, cumplió 40 años, le vino al corazón. No ponemos en duda la sinceridad, le vino al corazón el deseo, el visitar a sus hermanos. Sin embargo, en el relato de Esteban parece enfatizar de que es un deseo que brota en un momento definido por pulsiones propias y no por parte de Dios. Es el momento inadecuado. Y aquí hay una alerta que no se aplica a Moisés en este caso. No basta una resolución teórica, aunque sincera. No sirve una resolución del corazón de la noche a la mañana. Oh, yo creo que esto es lo que hay que hacer. Esto es justo, sí, sí. O como puedo decir, una resolución de campamento, una resolución de conferencia. De la noche a la mañana quiero hacer esto, ahora sí. Pero se acaba la conferencia y no pasa nada. En los libros de los jueces hay un versículo que podemos citar y se cita algunas veces. Jueces 5:15, está Débora diciendo, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Jueces 5:15 y 16. Y podemos tener grandes resoluciones del corazón, pero a destiempo en nuestra ejecución. O, como dije, de microondas, de la noche a la mañana, así hagámoslo rápido, y en un minuto ya tenemos lo que repentinamente sentimos que es una revelación, una iluminación. Esto es lo que hay que hacer. Y en este punto, la actitud de Moisés, las consecuencias nos enseñan que el celo no purificado lleva acciones apresuradas, sin gobierno. Se actúa por impulso,
cuando los tiempos de Dios son lentos pero constantes, no se detienen, nada los detiene. A veces Dios actúa rápidamente, pero en los tiempos de Dios, el Señor en general no actúa así. Hay que ir en los caminos de Dios. Entonces, el celo no sometido, no sublimado a la voluntad de Dios no es propio para el servicio de Dios, depende del yo, de cómo me siento hoy, y eso no puede ser. Moisés va a aprender de que, y ya lo escuchamos en parte ayer, con las 5 objeciones que hace. Al final Moisés va a ser un instrumento de Dios. Entonces no tomar las cosas en las manos, porque probablemente nos vamos a equivocar si es que la pulsión es nuestra. Al llevar a Moisés a Madián, además, probablemente se retrasó por años la liberación de Israel, pero es algo que ocurrió. Ahora, sin embargo, quiero rescatar entonces lo que vimos también ayer en Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés hizo su elección con parámetros espirituales. Esto lo vi, lo mencioné en los alerces el otro día. Es muy claro Hebreos, cuando habla Hebreos 11, por la fe, por la fe, por la fe. Y esta fe se hace concreta, una fe del día a día, para temas puntuales. Por ejemplo, pensemos en Sara, dice, por la fe recibió fuerza para concebir. ¿En qué tenía que tener fe Sara? ¿En grandes revelaciones, la arena del mar, las estrellas? No, tengo 90 años, necesito fuerza para concebir. Y por la fe dio a luz fuera del tiempo de la edad. Por la fe recibió fuerza para concebir. Esa fue su oración. Entonces la fe en hebreo se hace real, se hace inmediata en el sentido de las necesidades. Y nos dice, en cuanto a Moisés, que por la fe rehusó. Entonces yo pienso que Moisés probablemente elaboró así: voy a rehusar todo lo que me ofrece Egipto, mis relaciones, la familia real. Confío en Dios, el Dios del cual mis padres me han hablado, por la fe. Él me sostendrá en esta decisión, porque al decidir esto me hago parte con el pueblo esclavo y el maltrato que viene asociado con ello. Por la fe rehusó. ¿Pero fe en qué? Fe en que Dios le sostendría en esa tremenda decisión, escogiendo, añade el autor, escogiendo antes ser maltratado. Es decir, voy a tener maltrato, pero por la fe escojo el maltrato. Bueno, escojo un camino, lo vimos ayer, un camino que va en otra dirección. Hubo una decisión entonces con un componente principal de orden espiritual. Moisés contrastó el estilo de vida, las convicciones, las creencias rudimentarias, como dije recién, pero verdaderas del pueblo de Dios, del pueblo receptor del pacto. Y eso está por un lado, y por otro lado está un pueblo sin Dios, sin conocimiento del Dios verdadero, movido por parámetros de este mundo. Moisés valoró los aspectos espirituales que son a largo plazo. Es cierto, cometió algo muy imprudentemente, pero Moisés valoró, y esto nos lo da la perspectiva del autor de los Hebreos, Moisés valoró cosas espirituales que son de largo plazo, que están por sobre las materiales, que son inmediatas y transitorias. Además, aparte de toda la gloria de Egipto, Moisés pudo ver que había un componente pecaminoso en la forma de vida egipcia, equivalente a nuestro tiempo probablemente. Hay un aspecto moral acá que Moisés dice, no puedo vivir como viven ellos. Algunos autores han dicho, el vivir sin hacer nada más equivalía a hacerse parte de un pueblo opresor hacia el pueblo de Dios. Es cierto, hay un componente ya del inicio, que Moisés no puede pertenecer a Egipto porque es el pueblo de Dios y Egipto oprime al pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Falta de solidaridad. Ahí se aplicaría lo que escribió Santiago: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No es que Moisés va a oprimir, pero está en un pueblo que oprime al pueblo de Dios. Pero es interesante porque añade, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y aquí Moisés pone todos estos tesoros, que son riquezas, que le van a servir después, pero son mayores las riquezas para él del vituperio de Cristo. Vimos que Pablo hizo la misma calibración, la misma tasación, tasó, y fue lejos
más, mucho más, tanto que consideró basura el resto, aunque lo ocupó para alcanzar a los demás. Pero Moisés hace lo mismo, el vituperio de Cristo, la deshonra de Cristo, ¿a qué se refiere? Algunos piensan que anticipa al ungido, este es el pueblo elegido, el vituperio del pueblo elegido, y Cristo está ahí, Moisés algo pudo vislumbrar, profeta levantará, Dios, algo pudo vislumbrar, algo se le reveló, algo pudo conocer. Y también puede referirse al reproche como lo que Cristo soportó en su sufrimiento y muerte, dando el entendimiento del autor del papel del ungido al pueblo de Dios. Entonces, en Deuteronomio cuando dice, profeta levantará del medio de ti, de tus hermanos, como yo, Jehová tu Dios, a él oiréis, él tuvo una revelación muy profunda. Bueno, en ese sentido, entonces, Moisés, dice el verso 27, Hebreos 11, por la fe, dejó a Egipto. Y aquí también tengo que decir que probablemente esto se refiere más cuando abandona con el pueblo, porque dice, no temiendo la ira del rey. Y temió la ira del rey. Es decir, esto es cuando vuelve y después se va. Y ya no teme la ira del rey, se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, aquí hay 40 años de diferencia probablemente entre un versículo y el otro. Bueno, ¿qué puedo decir acá? Creo que a veces, y Moisés tiene que hacerlo, hay decisiones que hay que tomar rápidamente. No es el caso de Moisés que cometió un asesinato y tuvo que expiarlo 40 años. La misma cantidad del tiempo que había vivido en Egipto. Tuvo que autoexiliarse, un pecado tremendo. Sin embargo, en los parámetros de él estaba actuando con justicia, en justicia, y Dios le tiene que enseñar. Después fue el hombre más manso de toda la tierra. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Aparece aquí un patrón de los siervos de Dios, una vez más. Porque me adelanto un poquito. Éxodo 7:10, no lo busquen, dice, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón. Y los siervos de Dios muchas veces aparecen como de la nada en la Escritura, en una misión, pero ha habido un periodo de preparación. Entonces Moisés se presenta con entereza delante de Faraón, pero han tenido que transcurrir 40 años para tener ese carácter y esa prestancia. Hay cosas que ya no tiene sentido ver, que por qué Moisés dice después lo que mencionó nuestro hermano Salvador ayer, que soy torpe si dice la Escritura que era poderoso en palabra y después dice no sé hablar. Hay leyendas judías que dicen que se quemó la lengua y bueno, no tenemos nada en la Escritura, pero Moisés siente sus limitaciones ahora. Antes era aguerrido, ahora han pasado 40 años y se presenta ante Faraón. Elías dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío. Primero de Reyes 17:1. ¿Pero qué pasó? ¿Qué periodo? Hay algunos periodos de preparación que no sabemos, pero cuando un hombre de Dios aparece en su ministerio, algo ha tenido que ocurrir y a veces años han tenido que ocurrir. Por ejemplo, el apóstol Pablo, 14 años en el desierto de Arabia, él dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, Gálatas 1. Pablo podría haber hecho al revés. Bueno, yo soy instruido, Gamaliel es mi mentor, yo sé todas las cosas y empezar a hacer cosas. Ustedes no saben nada, los apóstoles, ustedes son pescadores. Mire, ustedes son pescadores, no me van a dar lecciones a mí. No. Él toma un camino que es el camino de todos los siervos de Dios, que son los años en Madián, podríamos llamarlo así. Los años de Madián. Y Moisés huye, está en el Éxodo 2 del 15 en adelante. Y no tengo tiempo, creo, pero hay algunas cosas acá. Moisés no sé cuánto se demoró en llegar a Madián, son como 400 kilómetros. Y el relato le pone junto a un pozo. Y junto al pozo, esto muestra, como dije, algunas características personales de Moisés, porque Moisés ha huido, no ha tenido, no sé si se despidió de sus padres reales, estarían vivos o no. No sé qué hizo con su madre egipcia, con sus amigos. ¿Qué hizo? Pero Moisés se va de la noche a la mañana. ¿Qué huida más angustiosa, más acelerada? Y Moisés tiene que tomar una decisión. Y ahí aparece junto al pozo. Y algo en las hijas, en el comportamiento de las hijas de Reuel despierta su interés, pero las defiende. Y les vuelvo a decir, no tengo tiempo acá, pero Moisés se comporta como nuestro pastor, que nos defiende, que saca agua para nosotros,
que nos bendice. Moisés empieza a mostrar señales de que es un tipo de Cristo también. Pero quiero hablar del aspecto personal. Y quiero hacer un punto acá. Moisés creo que aquí tiene una gran crisis de identidad. Y yo pudiera preguntarle a todos, o a algunos acá, conferencia de jóvenes, pero que es para todos, si has tenido una crisis de identidad. Moisés podría preguntarse, ¿quién soy? ¿Dónde pertenezco finalmente? ¿Qué hago acá? Moisés en un plazo de 2 semanas, 3 semanas, está en un desierto distinto y no tiene perspectiva mucha. ¿Qué estaría pensando? Una identidad en crisis. Creo que es necesario asumirlo. A veces tenemos crisis de identidad. ¿En qué estoy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde va mi vida? Y él es, no sé si bien o mal, pero él es aún el varón egipcio. Eso dice Séfora. Un varón egipcio nos defendió. Él es un varón egipcio, pero ya no quiere ser más egipcio. Entonces pienso necesariamente que él tiene una crisis de identidad en este momento y que deberán pasar 40 años para reformatear, es una palabra informática, ¿cierto? Reformatear, entendemos, su personalidad. Y que si bien las cosas no han salido como él las planeó desde el punto de vista humano, él logra rehacer su vida. Y esa es la gracia de Dios, porque en Madián Moisés reflexiona. Y sus reflexiones, mire, hay 2 periodos, es interesante, las plasma en el nombre de sus 2 hijos. Dice Éxodo 2:22, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. No invento yo la crisis de identidad de Moisés. Moisés dice, forastero soy en tierra ajena. Estoy en un lugar y no soy de acá. Pero hermanos, eso es lo que somos los creyentes finalmente. Así que Moisés en este sentirse que no es de ahí, no soy de allá, no soy de acá, soy de más allá, el creyente cumple su llamado en esta tierra. Pero en Madián, él es capaz de consolarse, porque tiene otro hijo, y que se nos da su nombre en Éxodo 18:4, dice, el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, y me libró de la espada de Faraón. Estos son los 2 periodos de Moisés en Madián, creo. Forastero soy en tierra ajena, y mirar a sí mismo, mirar sus circunstancias. No sabemos, creo que no, le pasó a Daniel, no leemos de eso. Daniel tiene otra perspectiva, es otra personalidad y funciona de otra manera, algo vimos ayer, pero algo le debe haber pasado también, un sufrimiento terrible a Daniel, lo vimos ayer, personal, en su personalidad, en su dignidad humana como hombre y esclavo. Pero Moisés le pone Gersón, forastero soy en tierra ajena. Y después dice, el Dios de mi padre me ayudó. Como Jacob le dijo a José, lo vimos ayer, el Dios de tu padre, el cual te ayudó. Y Moisés está reconciliado, por decirlo, consigo mismo. Y da a sus hijos un nombre además hebreo, no le puso un nombre él, Ramsés, Moisés, nada. Le da nombres recordatorios, testimonios de su pueblo verdadero y de su pertenencia. Pero, por un lado, lo vimos recién entonces, al sentir su no pertenencia, al sentir yo no soy de acá, forastero soy en tierra ajena, cumple la marca de todos los justos de la historia, donde todos se han sentido fuera de lugar. Y este ser forastero y apreciar la ayuda de su padre, Moisés, va a ser un tipo de otro forastero en tierra ajena. El Señor Jesús, amado y bendecido por su padre, forastero en tierra ajena, que contó con la complacencia y la ayuda de su padre. No me ha dejado solo el Padre, dijo él en Juan 8:29. Y tiene vocación por los maltratados y los desposeídos. Moisés por el hebreo golpeado. Moisés por las hijas de Reuel, las pastoras indefensas. Y el Señor, ¿qué leemos en Mateo 4:24? Dice, se difundió su fama por toda Siria, le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. De David se lee lo mismo, se juntaron a él todos los que tenían deudas, dice, todos los con problemas, los complicados, los despreciados, y tuvo un ejército guiado por uno que también estaba
arrancando, que no estaba, que podría haber dicho forastero soy. Enseñanza para nosotros en este punto, que a veces hay que irnos a Madián, a veces hay que retirarse del tráfago, del torbellino, o ir a Madián incluso, para decantar los pensamientos, las emociones, las motivaciones, sentirse fuera de lugar. Moisés se sintió fuera de lugar, lo vimos ayer, José se sintió fuera de lugar, no he hecho nada para estar aquí, no he hecho nada para estar aquí, lo vamos a ver en un ratito más. ¿Cómo se sintió Enoc? Si caminó con Dios en un mundo que no caminaba con Dios, y Enoc profetizó acerca de que vino el Señor con sus decenas de millares para hacer juicio contra los que blasfemaban contra el nombre de Dios. ¿Cómo se sintió Noé? ¿Cómo se sintió el Señor Jesús? ¿Cómo debemos sentirnos nosotros? Fuera de lugar. Forasteros en tierra ajena, hermano, hermana, joven, no tan joven. Somos forasteros en tierra ajena y es bueno que lo recordemos. Ahora, creo, simplificando, hay dos formas de sentirse fuera de lugar. Después de un gran error, como Moisés, o después de una gran prueba. Es decir, me siento fuera de lugar y tengo que arrancar o tengo que hacer algo porque actué muy mal y no sé qué soy y lo que hago. Hay una crisis hecha por mi propio pecado, mi propio error. O una prueba de Dios. Y Moisés está en la primera clase de sentirse fuera de lugar. Pero, por ejemplo, José, Daniel, Pablo, creo que están en la segunda clase. Y aquí el Nuevo Testamento nos enseña. Pedro dice, 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Eso, claro, hay una crisis y a lo mejor hay que ir a Madián, pero estoy yendo ¿por qué razón? Porque entremeterse en lo ajeno, dice. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ese es el sentido. Pero hermanos, si estamos padeciendo, no ya como homicidas, pero por malhechor o por pecado, bueno, viene el padecimiento, podemos invocar la gracia de Dios, podemos hacer lo que haya que hacer, pero ahí hay un proceso de restauración que es necesario previo. No os engañéis, escribe Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, estar fuera de lugar o sufrir más aún injustamente requiere un proceso para ser absorbido. O una palabra que ocupé en su momento, ser sublimado, es decir, por pasar de un nivel a otro, un nivel superior. Y Pablo lo hizo. Dice, miremos Efesios 3:1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Dice en el verso 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo, ¿qué está diciendo? Yo estoy preso, pero no se lamenten porque yo estoy preso. Estoy preso por vosotros. No desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Qué nos está enseñando Pablo? Lo vuelvo a leer. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Y Pablo ha entendido que él es prisionero no del César, él es prisionero de Jesucristo y es capaz, y ha aprendido, él lo dijo en otro momento también, ha aprendido que el Señor le ha puesto ahí para el bien de otros. Qué manera, qué tremendo es Pablo. Pablo no está diciendo lo que dijo José, y creo que José lo aprendió, lo voy a ver enseguida, y de manera muy interesante la respuesta de Pablo al sufrimiento injusto, ¿cuál es? Es una doctrina respecto al programa de Dios en la historia humana, con respecto al propósito soberano de Dios en una vida. Y mi pregunta debería ser, ¿cómo calzo yo en el plan de Dios en esta situación en la que me encuentro? Pablo nos enseña, prisionero de Jesucristo, no desmayéis. Efesios 3:1, 3:13, no desmayéis, no desmayéis, el propósito. Entonces, Pablo nos enseña a comprender el sufrimiento injusto en el sentido de que no es que tengo que tratar de que Dios cambie mis circunstancias, sino comenzar a comprender cómo estas circunstancias son parte de su plan divino y cómo tú y yo, hermano, respondemos
a ese plan. Y lo va a decir en 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto, mire, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El tremendo ejemplo de Pablo y lo que me pasa, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Prisionero no del César, de Jesucristo. Y como lo cité recién, José, vemos que José pasó por estas 2 estaciones, porque les dijo al copero, acuérdate de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Génesis 40, 14, 15. Es verdad. Pero ¿qué aprende José? Mire lo que aprende. Génesis 45, 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado en José? José también ha aprendido. Como Pablo les dijo recién en Efesios 3, les dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones. No se sientan tristes ni sin fuerza, porque son bendición para ustedes. José, yo soy José. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Nos gustaría acaso ser como José? Mire, a mí me gustaría ser como José. Uno dice, me gustaría ser como quién. Pero José no vio zarzas ardientes. José no vio una escalera que partía del suelo y que tocaba el cielo y ángeles de Dios subían y descendían. José no transformó el agua del río en sangre. Lo que quiero decir es que José no tuvo eventos sobrenaturales reales. José tuvo sueños y tuvo entendimiento. Pero la fe de José es sin fisuras. No tiene momentos tremendos y momentos profundos que tiene que levantarse y ahora tiene otro momento, y esa bipolaridad que nos caracteriza muchas veces. José tiene una fe sencilla, firme. Dios es suficiente para él. Y invoca el nombre de Jehová y le pone en gracia con Potifar, con el jefe de la cárcel, con Faraón, con todos. Y en José tenemos al creyente firme y constante, que aprende, que primero dice, sáquenme de aquí, por favor, no he hecho nada para estar aquí. Y pasa de ese punto a decir, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Jehová delante de vosotros. Y es capaz de mirar atrás y leer su vida y entender de que hubo un propósito, preservación de vida, no solo de Egipto, ni su padre, ni su hermano, sino de todo el mundo. Venían donde José, subían a Egipto para comprar alimento. ¿No te gustaría ser como José? El apóstol Pedro, por ejemplo, que hemos escuchado ya, el apóstol Pedro es mucho más cercano a nosotros. Pedro tiene momentos tremendos. No te dejaré, aunque todos te abandonen, yo no. Y después niega al Señor y llora amargamente. Simón, ¿me amas? Y es capaz en los Hechos 2 de hablar con denuedo. Ahora de José quiero mencionar otro aspecto. José suena feo, ¿eh? Llorón, es un llorador, voy a decir, suena más bonito, no sé si existe esa palabra. Pero mire, Génesis 42, 21. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. En algunas partes, no muchas, se traduce lloraba. Pero Génesis 42, 23. Ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y se apartó José de ellos y lloró. Génesis 43, 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío.
Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Génesis 45:13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Génesis 46:29. Y José unció su carro y vino a recibir a su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Génesis 50:17. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. El gran José, sensible a la prueba, sensible en la bendición. Y José, su tierno corazón se mantuvo sensible en todas las etapas de su vida. Aprendió, como lo vimos recién, aprendió. No he hecho nada para estar aquí. Y después dice: no os entristezcáis, para preservación de vida. No os pese el haberme vendido. Pero llora y llora y se emociona y muestra su corazón sensible. Y Pedro falló, como vimos, y puso la mirada en las cosas de los hombres y no en la de Dios, y después es restaurado. Moisés falló, puso la mirada en las cosas de los hombres, puso la mirada en sí mismo, no en la de Dios. Pero ahí está José, más estable, más sereno, más sensible, constante su fe, ascendente, creciendo día a día, año tras año, como su fe en Dios, aprendiendo cada día más sabio y más sensible. Pero Pedro aprendió y Moisés aprendió. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a lo que dijimos ayer, porque habían tomado ambos la resolución previa, el no moral, el camino angosto. Y así Pedro es capaz de levantarse, y en Hechos 2 habla de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. Y es capaz de dormir encadenado, profundamente, encadenado a cada soldado, y al otro día lo van a matar. Y ya no teme Pedro. Pedro ya su vida, cuando le dice a Jesús, en ninguna manera, no, pero ¿cómo esto no te acontezca? Ahora le va a acontecer a él. ¿Qué importa? Duerme profundamente. El Señor conoce de sus caminos y de su destino. Y Moisés toma un camino muy largo, 40 años, para ser el gran libertador de Israel y presentarse ante Faraón para decirle: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. Períodos, hermanos, períodos, preparación previa, pero parten de la base de un compromiso antes de cualquier crisis, antes de cualquier desafío, una opción, una decisión por Cristo, por el Señor. Uno sin la sabiduría de los egipcios, otro con la sabiduría de los egipcios. Es que no importa, a la luz de la precalificación espiritual, que es la principal, porque ambos eran creyentes en el Dios verdadero. La formación académica, todo esto que puede servir es un acto soberano de Dios, ¿cierto? Para el servicio que Él ha señalado, para ejecutarlo mejor, pero lo primero es la decisión y la consagración previa a cualquier camino a emprender. Así, hermanos, para ir cerrando, no hay contradicción entre Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y todos deberíamos ser siervos de Dios tiempo completo y misioneros, y solo leemos la Biblia. ¿Sí? ¿A eso se refiere? Poned en la mira las cosas de arriba y no las de la tierra. Pero hemos de apreciar y valorar también las riquezas de los egipcios, pero son mucho mayores las del vituperio de Cristo, porque ya en nuestro corazón han sido ranqueadas como inferiores, y las cosas del Señor como mayores. Pregunto, ¿has adelantado tiempos? ¿Has fallado estrepitosamente? ¿Has matado al varón egipcio, por decirlo de alguna manera? Mira, hay pecados graves a veces hay que ir al Señor y ya, pero a veces hay que ir a los ancianos. No se puede meter el cuerpo en la arena de Egipto y pasar desapercibido. Hay situaciones que el tiempo muestra que eran graves, mayores que las que uno pensó. Hay situaciones que son graves desde el principio. Hay que ir a los ancianos. No hay que ponerle arena al varón muerto egipcio.
pero delante del Señor siempre va a estar el pecado. Hermano, ¿tienes algo que confesar más allá de tu simple oración? Anda a tus ancianos. ¿Has tenido que llorar amargamente como Pedro? Si el Señor Jesús tuvo misericordia, la tendrá contigo, pero no hay que esconder el cadáver en las arenas de Egipto, porque esto ya ha sido descubierto. Bueno, hermano, ¿y sentirse desadaptado? ¿Te has tenido que ir a refugiar a Madián? ¿Estás en Madián? Qué bueno si sientes el ser forastero o forastera en tierra ajena. Y lo tienes, y lo valoras, y lo aprecias. Y qué bueno si también puedes decir hasta aquí, Jehová me ayudó, Jehová me ayudó, Jehová, el Dios de mi Padre, me ayudó, me ayudó. Convivimos entonces con Gersón y con Eliezer en nuestras vidas. Y el Señor entonces, ojalá que se te pueda revelar como a Moisés en un paraje desierto, y si tu corazón está en paz con Él, poder servirle. Ahora quiero hacer un punto solamente. Si quieres estudiar y avanzar en tu carrera, ese fue el tema de ayer, los tesoros de los egipcios. Hazlo, hermano, hermana, pero con la decisión previa siempre presente. El no moral de Josías, de Jeremías, de José, de Daniel, de los recabitas, como decíamos ayer. Toma la sabiduría y los tesoros de Egipto cuando escapas hacia el encuentro con Dios en el desierto. ¿Quieres aprender, hermano, hermana, y tener mejores herramientas? No para una carrera secular ahora, sino para la obra del Señor. Tomar cursos, seminarios, estudios bíblicos formales. Adelante. Adelante entonces será muchísimo mejor para los hermanos y para la obra del Señor. Que no vayas a espigar a otro campo. ¿Quién dijo eso? Vos. Vos le dijo eso a Ruth. Mira, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. ¿Había espigas en otro campo? Sí, había. Ya estaban en Belén, ya estaban, digo, en la tierra del pueblo de Dios, sí, pero espiga en tu campo. Pero ¿y si no hay espigas en mi campo? Bueno, el Señor te guiará, como dijo vos. Bebe del agua que sacan los criados, le dijo vos a Ruth. Pero hermanos, hay que tener espigas y hay que tener agua para darle a los que están en nuestro campo. Lejos, eso es mejor que descender a Filistea a afilar el hacha y el asadón, como dijimos ayer. Me quedan 3 minutos y voy a leer lo que escribió un hermano en un libro, Robert Surgenor. Mire, me llamó la atención y lo voy a leer. Él está escribiendo a los creyentes, dice, para lograr grandes hazañas para Dios, uno debe comenzar a lograr pequeñas cosas para Dios. Esa es su forma de entrenar. No hay un saltarse cursos en la escuela de Dios, no hay cursos rápidos ni cursos de verano en su agenda. El hombre que es un maestro provechoso y profundo no siempre lo fue. Ah, no. Su comienzo fue muy pequeño. Fue un discípulo insignificante, solo en el estudio, volcado a las Sagradas Escrituras, buscando con humildad espigar algo, encontrar oro, plata, piedras preciosas de arriba. Consideró que su tiempo era muy valioso y en consecuencia lo redimió. Las atracciones del mundo no tuvieron ningún efecto magnético en su alma. Los legítimos placeres de la vida no le robaron su precioso tiempo para estudiar las Escrituras. En la asamblea fue un buen oyente, aprendiendo y aplicando preciosas verdades que brotaban de los sabios de los más entendidos. Meditó en las cosas santas, entregándose por completo a ellas. Entonces, llegó el día en que el reconocimiento llegó. Adquirió buen testimonio y reporte de los hermanos. Creyentes mayores que él, uno por uno, desaparecieron de la escena. Fueron pasando, hasta que repentinamente él ahora era un creyente mayor. Un santo experimentado al que se le buscaba para ayuda por los más jóvenes e indoctos. Dios comenzó a usarlo y los creyentes comenzaron a mirarlo con respeto y en busca de ayuda espiritual. Sí, le tomó la mayor parte de su vida el graduarse, si podemos usar ese término. Estos son el tipo de hombres que se necesitan desesperadamente en nuestras asambleas de hoy. Nos estamos volviendo como Israel y Judá en días de Oseas, destruidos por falta de conocimiento. Moisés se había graduado de la universidad mundana más alta de su época y ahora ha sido colocado en el jardín infantil de la escuela de Dios, a 40 años de su graduación. Eso es Moisés entrando en Madián, en palabras de Surgenor. Pero qué mensaje, hermanos, para todos. Hermano, ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres ser útil al Señor? Tomará toda la vida. Estamos en el kinder. Tengamos la mente del aprendiz permanentemente, buscando.
buscando aprender. Todos estos ejemplos, José, precioso, Daniel, Moisés, Pablo, Enoc, Noé, resolución del corazón, firme hacia Dios, y después, vamos, lo que el Señor nos permita hacer, seremos entrenados en toda la sabiduría, la usaremos para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga su palabra.